Amada Iglesia, muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Para mí es una bendición, hermanos, como siempre, que me den la oportunidad de tener momentos de comunión y de reflexión acerca de la palabra del Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque cada día estamos esperando más la venida del Señor. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado estudiando, de acuerdo, hermanos, a lo que dice la Escritura acerca del nacimiento de Jesucristo. Hemos estado también estudiando el aspecto de lo que es la Navidad. Y posteriormente también vamos a hablar el significado del árbol y el nacimiento de Jesucristo también. La pregunta es, hermanos, si esto, lo que es el nacimiento, la Navidad, si esto es bíblico y si es cristiano también. Y bueno, iniciamos la semana pasada, hermanos, acerca de lo que dice la Escritura en cuanto a estos hechos. En verdad, hermanos, es importante que nosotros tengamos claridad lo que podemos pensar, hermanos, y lo que se puede decir en la Escritura. Hermanos, siempre optar por lo que la Biblia dice es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros tenemos nuestras convicciones, tenemos nuestras opiniones, hermanos, pero lo importante es qué es lo que dice la Escritura acerca de este acontecimiento, de lo que hoy estamos a vísperas, de lo que el mundo llama acerca de la Navidad. Lo que yo pretendo decir en esta mañana es lo que dice la Escritura. Simplemente voy a sacar algunos textos y después voy a hablar acerca del nacimiento de Jesucristo. Así que podemos tener opiniones personales, pero nosotros debemos de optar siempre por lo que es la palabra de Dios. Así que la Navidad, hermanos, siempre viene acompañada con cantos villancicos, ¿sí? Que nos hablan de historias tiernas, de momentos de alegría, donde la familia se congrega y todo ello, ¿no? Va acompañado, hermanos, de un sentimiento de optimismo, ¿sí? La gente se reúne y tiene comunión los unos con los otros. La Navidad se presenta como un mundo mágico, con ideales, con proyectos, ¿sí? Y bueno, es cuando la gente empieza a darse regalos, la gente empieza a tener promesas de portarse bien para el siguiente año. La gente da regalos y quiere limar asperezas, ¿sí? Pero hermanos, la Biblia nos muestra que esto es posible únicamente si caminamos en los principios de Dios. Así que más que trascender a lo que es la Navidad, debemos de optar por lo que la Escritura dice. Sabemos que la Navidad presenta un mundo mágico, lleno de belleza, pero dentro de esa belleza y de ese lleno de luces, de colores, hermanos, con un árbol, con muestras de regalos, todo eso muestra, hermanos, nada más, nada menos que una intención abominable y malévola que el diablo a lo largo de los miles de años ha ido tejiendo para tratar de engañar y seducir las mentes del mundo y aún las mentes de los cristianos. Sí, el diablo cuyo propósito es engañar y esa es su especialidad. Siempre, hermanos, un engaño él lo pone, hermanos, sí, bonito para, sí, como verdades, como medias verdades. Y sabemos que cuando son medias verdades se convierten en verdades completas. También, hermanos, hay mentiras que el diablo ha tejido, que son mentiras disfrazadas con verdades. Así que todo esto siempre ha sido un intento del enemigo por tratar de engañar a la gente. Amén. La Navidad viene del latín natividad, de natividad, que significa nacimiento. Y esto fue acuñado por el mundo católico griego-romano, en el cual, hermanos, la Navidad, más que hablar de nacimiento, está mezclado de festividades, de tradiciones, ¿sí? Y una serie de ritos y costumbres que la humanidad ha tomado en herencia que nos ha ido dejando la cultura romana. Gloria al Señor. Así que cuando se habla de nacimiento, hermanos, es hablar de Cristo Jesús, pero no habla de Navidad. Son dos cosas completamente diferentes. El nacimiento, hermanos, se refiere únicamente a Cristo Jesús y la Navidad está mezclado de tradiciones, de culturas, de diversos orígenes. La Navidad se refiere a celebraciones paganas que estableció el Imperio Romano. El Imperio Romano a distintos dioses. Son festividades a distintos dioses, a distintas creencias, a distintas culturas, y que adoptó el gobierno romano, el Imperio Romano, hermanos, y luego él lo dio a conocer a toda la humanidad. Todo esto, hermanos,
se da en el tiempo en que se le llamaban las festividades saturnales, que iniciaban el 17 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Justamente el 25 de diciembre era el honor, ¿sí?, al dios Saturno de los romanos, de tal manera que estaba acompañado de muchas creencias y costumbres, ¿no? Esto era el tiempo del solsticio, de la estación de los solsticios, que son los días más cortos del año, y combinaba precisamente con el nacimiento del dios Sol, que era una costumbre que habían establecido el Imperio Romano. Aleluya, gloria al Señor. Así que a todo este conjunto de festividades, de creencias, a todo este culto de donde se daba rienda suelta a los deseos, al baile, a los caprichos mundanos, se le llamaban fiestas saturnales. Y estas fiestas saturnales, hermanos, fueron traídas de tradiciones babilónicas, ¿sí?, y aunado con diversas costumbres de cada pueblo. Es decir, por ejemplo, el dios persa, los griegos lo tomaron y era el dios solar. Pero también, digamos, el dios Baco, que era el dios de los griegos, por ejemplo, el dios del vino. Entonces también los romanos lo tomaron para sí. Sí, Adonis era el dios de los fenicios. Y también, digamos, Osiris era el dios de los egipcios, que era el dios precisamente de la agricultura. También los romanos lo adoptaron. Y Júpiter, por ejemplo, es el dios de los romanos, de tal manera que todo este crisol, toda esta amalgama, hermanos, que los romanos tomaban, eran eclépticos, es decir, ellos tomaban de diferentes dioses, y como era el imperio que había subyugado a sus enemigos, entonces ellos asumían la cultura de esos pueblos, y luego ellos, hermanos, como eran imperios, lo establecían a otros reinos que habían sido subyugados, de tal manera que ahora, sí, la cultura nos había llegado así. Después los griegos, hermanos, también los romanos habían sido helenizados por la cultura griega. Entonces, toda esta cultura, hermanos, se difundió a lo largo de todo el mundo occidental. Así que hubo un crisol de divinidades egipcias, babilónicas, sirias, asirias, romanas, persas, griegas, etc., ¿sí?, que los griegos, hermanos, lograron acuñar y, bueno, lo fueron estableciendo a los culturos. Así que, aunado a esto, dando rienda suelta a todos los deseos carnales, y habíamos dicho que era del 17 al 25 de diciembre. Ahora, si ustedes se dan cuenta en cuanto al nacimiento de Cristo, ¿sí?, no se sabía nada al respecto. Se sabía que era un gran hombre, que era el Dios que era el Hijo de Dios, de los cristianos, pero hasta entonces no se había difundido y no se sabía cuándo había sido su nacimiento, de tal manera que el Papa Julio I, en el 350 antes de Cristo, perdón, en el 350 después de Cristo, él había oficializado, había incluido también, como había hecho con los demás pueblos y culturas, había asumido ellos, sí, el nacimiento de Cristo, pero como no sabían cuándo había hecho, ellos lo pusieron juntamente con las divinidades, con las demás divinidades, que correspondía precisamente al 25 de diciembre. Entonces ellos habían incluido, ¿sí?, el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, ignorando realmente en todo su rigor cuándo había sido el nacimiento de Jesucristo. Bueno, eso fue el Papa romano, el Papa Julio I, y se institucionalizó oficialmente a través del Imperio Romano. El Imperio Romano decretó, ¿sí?, a través de Constantino I el Grande, él decretó en el 379 que fuera establecido, ¿sí?, el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, y eso fue establecido en el 379 después de Cristo. Entonces vemos, hermanos, que fue una fecha establecida nomás por sí, pero no tenía raíces fundamentales de cuándo había nacido el cristianismo y Cristo Jesús mayormente. Así pues, la Iglesia romana aprovechó la oportunidad de unir el paganismo con el cristianismo
Y esto se le conoce como un sincretismo, como algo que ya estaba hecho y que ellos habían puesto. Gloria al Señor. Ustedes también podemos recordar que, según Daniel, en el libro de Daniel el profeta, él había hablado acerca de la semana 70 en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Es donde el profeta muestra la visión de las 70 semanas. Que también ahí nos podemos aproximar al tiempo de Jesucristo, a su nacimiento. Así que en esas 70 semanas el profeta Daniel había recibido la revelación a través de un ángel, y le había mostrado estas 70 semanas divididas en 3 grandes periodos. El primer periodo recuerden que para entonces, en tiempo de Daniel estaba gobernando, estaba, hermanos, en la corte de Babilonia. De tal manera, era un representante, hermanos, en Babilonia de los hebreos. Hermanos, y recordemos que también que Daniel estuvo en 3 grandes reinados, ¿sí? En tiempos de Babilonia. Así que él había recibido la revelación de que precisamente esos 70 semanas, que eran tiempos a futuro, eran dados a la nación de Israel, para la nación de Israel, hermanos, y esas 70 semanas se habían dividido en 3 grandes grupos. La primera consistía que a partir del decreto de el rey Artajerjes, rey de Persia, hasta la destrucción, hasta levantar los muros, cuando fue destruida Jerusalén, había de ser una semana de 7 años, es decir, 49 años. Entonces se está hablando de una semana. Es decir, hermanos, eso fue aproximadamente en el año 500 y pico antes de Cristo. De tal manera que Artajerjes había decretado, recordemos que tanto Daniel como también el profeta Nehemías y como Esdras, hermanos, fueron contemporáneos. Y ellos habían dicho que ese momento, ¿sí? Ellos estaban también ahí. Y bueno, ustedes recuerdan que Nehemías estaba con el rey Artajerjes. Y le digo que su corazón estaba triste. ¿Por qué? Porque los muros de Jerusalén estaban destruidos. El templo de Dios había sido destruido. Sus instrumentos dedicados al Dios, ¿sí? Habían sido llevados, ¿sí? Al templo de Nabucodonosor, ¿sí? ¿Sí? Y la gente, muchos de ellos habían sido también tomados como esclavos en el exilio de Babilonia. Entonces Nehemías estaba muy triste y estaba pidiendo que los muros fueran reconstruidos. Entonces el rey Artajerjes, rey de Persia, decretó un edicto en que tenían oportunidad los judíos de regresar a construir, hermanos, los muros de Jerusalén. Eso fue, hermanos, se puede considerar la primera semana. Y después de la reconstrucción del muro, hermanos, por los judíos, hasta lo que podemos decir, hasta la venida del Mesías, ¿sí? Eso fueron las 62 semanas también. De tal manera, y cada semana consistía en 7 años. De tal manera que la primera semana son 49 años, más 62 semanas que corresponden hasta la venida del Mesías, estamos contando un promedio de 69 semanas. El equivalente a 483 años, ¿sí? Y solamente quedaban, hermanos, la última semana. Esa semana, hermanos, es lo que corresponde a partir, hermanos, de la muerte del Mesías hasta la venida hasta su segunda semana, es lo que dice el profeta Daniel, o los eruditos que han estudiado al libro de Daniel. Lo que corresponde entonces, que quedaba una semana. ¿Esa semana cuándo va a ser? Bueno, eso no es tema para hoy. Pero lo que sí es cierto es que se menciona que esa semana iba a comenzar a partir de la venida del Mesías. Es decir, cuando venga Él, cuando Él aparezca entre las nubes, entre los cielos. Entonces, por eso es que Apocalipsis, casi la totalidad, o podemos decir el 80% de lo que aparece en el libro de Apocalipsis está contenido en la última semana que profesa el profeta Daniel. Gloria al Señor. Bueno, entonces, ese es más o menos un atisbo, un acercamiento de cuando nació el Mesías. Habíamos ya considerado que la Navidad no es cristiana, la Navidad no es de Dios,
pero que ahora, entonces, ¿cuándo podemos nosotros predecir ahora el nacimiento de Jesucristo? Bueno, para que nosotros podamos predecir el nacimiento de Jesucristo, es importante saber primeramente cuándo nació Juan, ¿sí? Porque Juan nos va a marcar algunos lineamientos de su nacimiento, que a su vez se deducen, el nacimiento de Jesucristo se deduce a través, hermanos, del nacimiento de Juan. Y para entender el nacimiento de Juan, es muy importante que nosotros conozcamos, ¿sí?, a sus padres, a sus primeros padres, que es a Zacarías y a su mamá, que era Elizabeth. Y si nosotros ya vamos directamente cuando nació Juan, vamos a entenderlo cuando nació Jesucristo. Pero primeramente, para entender a Juan, debemos de entender, hermanos, ¿sí?, que Zacarías estaba, el papá de Juan, estaba oficializando su servicio sacerdotal. Es decir, él estaba quemando incienso en un día clave más importante de su vida. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 8. Observen, dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías es el papá de Juan, el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase. Observen, hermanos, este día era el día más importante en la vida de Zacarías. ¿Por qué? Porque él era un sacerdote y le tocaba oficializar el servicio, es decir, hermanos, quemar incienso en el tabernáculo. Entonces era el día más importante de su vida. Dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte encender el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y viéndolo se turbó Zacarías y tuvo temor sobre él. Aquí vemos, hermanos, cuando se está anunciando el nacimiento de Juan. ¿Sí? Dice, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirán al Señor Dios de ellos, porque él irá de delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los descendientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocerá esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Ok, bueno, vemos, si ustedes observan, hermanos, es el tiempo de que Zacarías estaba oficializando, le tocaba a él presenciar, hermanos, quemar incienso a Dios. Él era, hermanos, recordemos que él pertenecía le correspondía a Abdías, él era heredero de Abdías. Si nosotros vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 18, observen, hermano, es algo importante. Vemos aquí, vamos a ver la distribución de los servicios sacerdotales que se hacían. Hay una distribución que había sido establecida por Moisés y que en tiempo de David lo había instituido para que, hermanos, los sacerdotes, hermanos, una vez al año, eran 48 sacerdotes que tenían que oficializar al menos una vez en la vida de cada sacerdote. Exactamente el día en que le tocaba a Zacarías, hermanos, es cuando él recibió la revelación de que Juan, hermanos, había de nacer. Entonces dice, del 1, sí, en el 8 dice, y la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta, bueno, vamos a empezar un poquito antes, del 24, hermanos, del 7, Primera de Crónicas 24:7, dice, y la primera suerte tocó a Joarim, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Miamín, la séptima a Cos,
la octava a Abdías. Esta es la clave, Abdías. Porque, hermanos, Zacarías vendría, hermanos, del sacerdocio de Abdías, la novena Jesúa, etc. Y vemos que eran 24 turnos que tenían que oficializarse. De tal manera que el turno 8 le correspondía a Abdías, y que a su vez Zacarías vendía precisamente del sacerdocio de Abdías. Ahí en el versículo 10 dice: la séptima cos, la octava Abdías, gloria al Señor. Así que, hermanos, Moisés lo había establecido como un decreto, y el rey David lo había, hermanos, llevado a la práctica, gloria al Señor. Así que, hermanos, el servicio era únicamente una vez de por vida, ¿sí? La octava, la persona octava que le tocaba era Abdías, justamente, hermanos, del linaje sacerdotal. Y Lucas, regresamos a Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 8, observen, hermanos, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. En otras palabras, hermanos, que Abdías venía precisamente del sacerdocio de Abdías, pero Zacarías venía del sacerdocio de Abdías. Y su esposa, hermanos, también venía del sacerdocio, nada más que ella venía del sacerdocio no estoy muy seguro, hermanos, pero también venía del sacerdocio, Elizabeth, gloria al Señor. Así que, hermanos, en esta época le correspondía a Zacarías, hermanos, llevar el servicio. Pero también dice que esta Elizabeth, hermanos, la palabra de Elizabeth dice que era parienta de María. Quiero notar esto, dice que era parienta. Yo estuve investigando, hermano, qué se entiende por parienta. Si nosotros consideramos que Zacarías y Elizabeth eran de edad muy avanzada, dice, y su esposa era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth, y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y no tenían hijos. Es muy importante, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Vamos a precisar esto. Entonces, hermanos, Elizabeth era parienta de María, pero no se dice, hermanos, de qué parentesco era. Es decir, puede ser sobrina, puede ser prima, puede ser tía. Pero de acuerdo a la edad que tenía María era una jovencita, como de 15 años, 16 años, mientras que Elizabeth era una mujer ya de edad avanzada. Es decir, yo puedo pensar, hermanos, que ella ya rebasaba arriba de los 50 años. Había mucha diferencia entre María y Elizabeth, lo que podemos considerar que, aunque dice la Escritura que era parienta se refiere a lazos consanguíneos, de tal manera que podemos pensar que Elizabeth era como su tía, no como su prima. Sujeto a discusión, hermanos, yo solamente estoy aproximando algunas ideas, pero finalmente, hermanos, Zacarías y Elizabeth eran muy avanzados, y Elizabeth era una parienta, ¿sí? Era de la clase de Aarón, ¿sí? Así que eran parientes, ¿sí? Podemos pensar que era tía y sobrina. Ahora, ¿cuándo fue que le tocó a Zacarías presenciar el servicio sacerdotal? Bueno, hermanos, los estudiosos piensan, ¿sí?, que era del 3 al 10 de junio, que era precisamente en la fiesta, que era la fiesta del día del Pentecostés, del día Pentecostés. Lucas capítulo 1, versículo 13 dice: mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces estamos considerando, hermanos, que de acuerdo a la clase le tocaba precisamente del 3 al 10 de junio. Gloria al Señor. Cuando Juan estaba presenciando el servicio sacerdotal, era en el mes de junio, en el tiempo del día de Pentecostés, porque Pentecostés es la fecha de junio,
del 3 al 10. Pero luego dice que entonces, hermanos, después pero Zacarías recibió la revelación, dice que se fue a su casa y a los pocos días, hermanos, Elizabeth quedó encinta, ¿sí? Gloria al Señor. En el versículo 15 al 30, dice, porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirán al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él en el Espíritu y en el poder de Elías. Vamos a leer más, dice en el 21, y el pueblo, vemos a Zacarías adentro en el templo y él no sale, hermanos, dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaba de que él se demorase en el templo. Él estaba adentro, pero estaba recibiendo la revelación de Dios. Dice, y cuando salió no le podían hablar y entendieron que había visto visión en el templo, pues les hablaba por señales y permaneció mudo. Y aconteció que cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Y aquí está la clave, hermanos. Y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth y se encubrió por 5 meses, diciendo, así me ha hecho el Señor en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, hermanos, que Zacarías estaba en el templo presenciando el tiempo del Pentecostés. Después él salió, hermanos, ya con la palabra dada, que él iba a ser papá y que Elizabeth iba a ser embarazada. Entonces, si del 3 al 10 de junio le correspondía a Zacarías hacer el servicio, quiere decir que a los pocos días se embarazó. Si nosotros contamos esos 40 días de gestación y de semana, entonces podemos deducir, hermanos, que Juan nació del 25 al 7 de abril. Gloria al Señor. Si ustedes cuentan las 40 semanas o los 9 meses, estamos apuntando que el profeta Juan el Bautista nació por esta fecha, por el 25 al 7 de abril, antes de Cristo. Vamos después a hablar esa fecha del 4 antes de Cristo. Nada más lo estoy dejando ahí para que lo discutamos después. Ahora, ¿cuándo nació Cristo? Entonces ya Juan ya nos dio algunas aproximaciones. En Mateo capítulo 2, versículo 1, ahora dice, ¿sí? Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Bueno, ahora nos marca otra pauta. Dice que Jesús nació en tiempo de Herodes. Y Herodes, hermanos, estamos refiriendo a Herodes I, el grande, gloria al Señor. Y él vivió, hermanos, del 37 al 2 después de Cristo. Era rey de Galilea. Sí, después de Cristo, del 37 antes de Cristo al 2 después de Cristo. Sí, al 4 después de Cristo. Lo que estamos suponiendo que precisamente Jesucristo nació en el 4 después de Cristo y no antes de Cristo, porque la gente marca que él nació, sí, antes y después de Cristo, pero entonces hubo un desatino en el tiempo. Así que Jesucristo nació en 4 después de Cristo. Vamos a ver ahora el caso de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Vamos a ver ahora el nacimiento de Jesucristo. Si nosotros habíamos concluido que el nacimiento de Juan había sido del 25 al 7 de abril, recordemos, hermanos, que Juan, hermanos, era pariente a su vez de Jesús. Entonces, en Lucas capítulo 1, del 26 en adelante, tenemos otros puntos. Dice, y el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es decir, hermanos, después del 6º mes, después del 6º mes, bueno, se está hablando aquí la anunciación del nacimiento de Jesús. Después del 6º mes, hermanos, el caso de Elizabeth. Dice, y una virgen, y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y del nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salva, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Si ustedes observan, hermanos, primeramente a Zacarías le fue anunciado, hermanos, que él sería papá. Y a los 6 meses, hermanos, después de que se le anuncia, hermanos, también se le da a María, hermanos. Así que hay una diferencia de 6 meses. Así que entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no habrá fin. Si ustedes observan, hermanos, así que Jesús viene del linaje sacerdotal, ¿sí, hermanos? Pero también viene del linaje del rey a través de David, gloria al Señor. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino nunca habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá por su sombra, por lo cual también lo santo que te ha de nacer se llamará Hijo de Dios. Hay algo que yo quisiera precisar aquí, hermanos. Dice que María quedó embarazada, pero no de José, hermanos, porque recuerden que en ese entonces María y José estaban comprometidos, es decir, estaban en el noviazgo, no habían sido comprometidos, de tal manera que lo que pasó en el vientre es que, hermanos, el Espíritu Santo la llenó a ella. Esto es, hermanos, que fue la participación del Espíritu Santo, hermanos, que puso, digamos, el embrioncito en María. Es decir, hermanos, era parte divina y parte humana. No fue la participación de José en el embarazo de María. ¿Sí? No fue la participación de José en el embarazo de María, sino que más bien el Espíritu Santo puso, hermanos, en María ese embrioncito, de tal manera que empezó a crecer. Cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, bueno, hermanos, la reacción inmediata es que él empezó a dudar. Sí, de quién iba a ser ese bebé. Pero el Espíritu Santo también habló en José y le dijo que eso era obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, José la recibió, José la aceptó, hermanos, ya como esposa, y se casaron y estuvieron, hermanos, ya posteriormente, dice la Escritura que María tuvo también, hermanos, más hijos, y la Escritura lo menciona, algo así. Dice que, en una cita dice que tuvo hermanos y hermanas. Y luego se menciona a Jacobo, se menciona a Juan, a Judas. Así que, bueno, luego mínimamente Jesús tuvo como 6 hermanos. Y también tuvo hermanas, pero no lo dice hermanos y hermanas. Así que no se mencionan. Lo que sí es que Jesús era el mayor, él es el que abrió matriz, por decirlo así. Gloria al Señor. Entonces aquí estamos viendo que está anunciando el nacimiento de Jesús. Dice: y aquí tu prima Elizabeth, la que llama estéril, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Observen, hermanos, es decir, ya María, hermanos, estaba recibiendo la palabra que iba a ser mamá, pero Elizabeth dice que ya tenía 6 meses de embarazo. Dice: porque con Dios nada será imposible. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Bueno, entonces, si Juan habíamos dicho que había nacido como del 25 de marzo al 7 de abril, podemos deducir que 6 meses más, entonces el Mesías Jesucristo habría de nacer en lo que se corresponde del 16 al 29 de septiembre. Gloria al Señor.
¿sí? Así que, y él nació el 4 después de Cristo. No fue, hermanos, ese Antiguo y Nuevo Testamento, sino en el 4 después de Cristo. Ahora, ¿en qué mes? Pues en el mes de septiembre, que para los judíos era el mes Tixrit, que era el séptimo mes, y algo sumamente importante, en la fiesta de las trompetas. Guarda mucho esta festividad judía, en la fiesta de las trompetas. ¿Por qué, hermanos? Porque según Juan, vamos a Juan, capítulo 18, versículo 39, ¿sí? Dice, porque vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. O sea, entonces Jesucristo murió en el tiempo de la Pascua, ¿sí? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces, en otras palabras, hermanos, Jesucristo murió en lo que se puede considerar, de acuerdo a la cronología que hemos ido sacando, del 16 al 29 de septiembre, y no en diciembre, como la tradición romana lo ha ido estableciendo. Jesucristo murió, hermanos, en la fiesta de las trompetas, ¿sí? Que corresponde en el mes de septiembre. Jesucristo nació, nació en septiembre, gloria al Señor. Y según Juan 18:39, Jesús murió en el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua, que era el 14 de Nisan, ¿sí? Que era algo así entre el mes de marzo y abril. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua, déjame ver unas notas que tengo por aquí. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Déjame buscar, hermanos, la Pascua. Ahí tengo. Sí. Bueno, ustedes recuerdan que, a ver, un segundo, déjenme ver. Aquí está la Pascua, déjame ver. Sí, también, sí. Sí, bueno, hay varios hechos que yo quisiera, que los tenía, pero se me escaparon aquí de mis notas. Pero quiero recordar varias cosas. En la Pascua, ustedes recuerdan que en el tiempo de Israel, hermanos, los israelitas habían estado 400 años de esclavitud en Egipto. Cuando Dios les ordenó, hermanos, que pusieran en las puertas, porque iban a pasar el ángel de la muerte, o la muerte, entonces ese era el tiempo de la Pascua, lo que está representando la liberación de la nación de Israel de Egipto, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Entonces ellos, hermanos, estaban dejando las cadenas opresoras de la nación de Egipto, y ahora iban a caminar en el desierto 40 años, hasta finalmente llegar a Canaán. Ese es un aspecto sumamente importante. Pero otro aspecto importante, hermanos, de la Pascua se estaba refiriendo a que precisamente es en la Pascua, hermanos, en que se hacía el sacrificio sacerdotal, en donde se ponía a un animal, en donde una sola vez el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote oficiaba, hermanos, la muerte de un animal, que era la muerte general, ¿sí? Que era, hermanos, la remisión de los pecados de todos nosotros. Así que el sumo sacerdote una sola vez entraba al año al lugar santísimo. Juntamente con él, hermanos, él se sacrificaba el animal ahí en el lugar, en el altar de los sacrificios, y luego entraba directamente al lugar santo, al santísimo, con la sangre de ese animalito, hermanos, y la vaciaba sobre el altar, gloria al Señor. Y luego, hermanos, juntamente, hermanos, había otro lugar, otro mueble que se llamaba, ¿sí?, el altar del incienso,
donde también se entraba con ese y se ponía, hermanos, el incienso dentro del lugar santísimo. De tal manera que el lugar santísimo, ese mueble estaba representando nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracia. Pues ese día era precisamente el día más importante de toda la tradición judía. Era el día más importante de todas las fiestas. Era el día más importante de toda la historia de la nación de Israel. Justamente en ese día de la Pascua es el momento más sublime, más importante, hermanos, sí, en que Jesucristo estaba ahí. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo regresará Jesucristo? Es la pregunta, hermanos. Bueno, después de que Jesucristo murió, sabemos que Jesucristo vivió 33 años y medios. Y se cree entonces que murió en la primavera del año 31, después de Cristo. ¿Sí? Y esto, hermanos, lo atestiguan los 4 evangelios. De tal manera, hermanos, que se cree que Jesucristo va a venir el mismo día, ¿sí? En el día en que Él nació. El mismo día que Él nació, Él va a venir. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, observa, día de las trompetas, con voz de arcángel y con trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hermanos, Cristo Jesús vendrá el mismo día, hermanos, en que Él nació, gloria al Señor. Y él va a venir en el día de las trompetas, gloria al Señor. Así que, más o menos, hermanos, hemos podido deducir, hermanos, cuándo nació Cristo. Es a través de cuando detectamos cuándo nació Juan, y que a su vez cuando Él fue anunciado, hermanos, por medio de Zacarías, gloria al Señor. Ahora, hay algunos aspectos que también que podemos entender, ¿sí? ¿Por qué, hermanos, no nació en diciembre? Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Eso lo vamos a ver, hermanos. Sí, ahora vamos a entender por qué no nació en diciembre. Porque habla, hermanos, del clima, habla del tiempo. Y eso va a ser entendido después para la otra semana. Así que, hermanos, gracias a Dios por haber, hermanos, estar conectados. Y, hermanos, sí, vamos a dar gracias a Dios por esas palabras. Así que saludos y bendiciones. Y Dios les bendiga, hermanos. Gracias, gracias.